Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Le habla Handa Silva del canal La Vida de Handa Silva. Hoy vamos a hablar de los capacitores electrolíticos, algunos tipos de fallas relacionadas con los capacitores electrolíticos de las fuentes de alimentación. Vamos a hablar de su capacitancia y vamos a hablar de algo de lo que poco se habla, que viene siendo la resistencia ESR o la famosa resistencia equivalente en serie, ¿ya? Vamos a entender, amigos, que los capacitores electrolíticos son uno de los componentes electrónicos que pueden fallar más en las fuentes de alimentación conmutada. Y cuando ellos fallan, se pueden presentar muchos síntomas de fallas en lo que viene siendo los equipos electrónicos. Lo peor de todo es que muchas veces nosotros podemos utilizar lo que viene siendo el capacímetro y así todo, cuando utilizamos el capacímetro, falla. Es decir, marca bien, igualmente está averiado lo que viene siendo los capacitores. Te lo digo por experiencia. Muchas veces, amigos, los capacitores tú los mides con el capacímetro y de igual forma él te marca bien, pero están malos los capacitores. Y tú dirás, bueno, pero ¿cómo es eso? Bueno, resulta y acontece que muchas veces lo que se daña es su resistencia interna, la famosa ESR, o también conocida como resistencia serie equivalente, ya para que sepan. Entonces, vamos a hablar de que aquí, por ejemplo, yo tengo una fuente de alimentación, ¿verdad? La fuente de alimentación va a presentar capacitores electrolíticos tanto en la etapa caliente de la fuente como en la etapa de la salida. ¿Cuál falla más? ¿La etapa caliente con respecto a los capacitores de la entrada de la etapa caliente o los de la salida? Más suelen fallar los de la salida. Más suelen fallar de los de la salida. Ya, vamos a entender una cosa. Un capacitor electrolítico tiene polaridad. Un negativo o un positivo. Todos los capacitores electrolíticos manejan una polaridad. Los capacitores electrolíticos, amigo y compañero, básicamente son los únicos que manejan la famosa resistencia ESR. ¿Ya? ¿Qué hace una resistencia ESR? ¿Qué hace en lo que viene siendo el capacitor? ¿Qué hace? Bueno, hace referencia a la resistencia de un condensador electrolítico al paso de una corriente alterna. Por eso, lo que viene siendo la ESR solamente lo vas a encontrar en los capacitores electrolíticos. Ahora, resulta que acontece, amigos, que esto está relacionado directamente con los circuitos de alta frecuencia. ¿Ya? Y obviamente en la fuente de alimentación conmutada se manejan altas frecuencias, ¿ya? Entonces, alta frecuencia o los circuitos de alta conmutación. Entonces, cuando esta resistencia se daña en los capacitores, y muy poco se habla de este tema, ¿ya? Cuando esta resistencia se daña, va a ocasionar severos problemas, ¿ya? En la eficiencia del equipo electrónico o del circuito electrónico. Muchas veces este tipo de fallas está relacionado con el encendido del equipo electrónico. No solamente hablo de un televisor, hablo de audio, hablo de un DVD, de un Blu-ray, de una lavadora, de un refrigerador, en fin, hablo de varios equipos electrónicos, incluso equipos médicos, ¿ya? Cuando la resistencia ESR se daña, puede ocasionar esa deficiencia en el circuito electrónico determinado. Bien, esta resistencia, ¿cuándo se avería, amigos? Básicamente, ella se avería hacia arriba, es decir, se aumenta. Se aumenta. Entonces, cuando ella se aumenta, es básicamente, cuando ella se aumenta, es donde el equipo va a presentar diferentes tipos de avería en las fuentes de alimentación conmutadas. Bien, entonces ahorita vamos a explicar por qué esta resistencia ESR no se puede medir con el multímetro. Con un multímetro como este, en escala de ohmios, no se puede medir. Imposible de medirla, amigos y compañeros, no se puede medir. Quien te entrega a ti esa información es un aparato como por ejemplo este. También hay uno en Argentina, del Laboratorio Nacional Argentino, que se llama Creatrónica. También elaboró un producto muy bueno, me parece, con referente al tema de la resistencia equivalente, ¿ya? Entonces,
Cuando esta resistencia se avería, puede pasar pérdida de energía en el equipo, ya, o en la fuente de alimentación, en el circuito determinado, puede haber problemas de estabilidad de tensión, ya a la salida, puede ocasionar que básicamente, amigo y compañero, una ESR excesivamente alta puede poner en riesgo aumentando la temperatura de los diferentes componentes electrónicos internos de la propia fuente. Si la resistencia ESR aumenta excesivamente, los componentes electrónicos, ejemplo, los semiconductores, pueden alterarse en su temperatura correspondiente, recalentarse y quemarse. Esto de muy poco se habla ya, entonces se lo estoy dejando claramente acá. Al aumentar la temperatura, los componentes internos de la fuente de alimentación se pueden averiar y quemarse y colocarse en cortocircuitos, ¿ya? La estabilidad de la tensión también está relacionado, amigos y compañeros, efectivamente con la resistencia ESR. Un aumento de la resistencia ESR puede ocasionar que la estabilidad de tensión de la salida de la fuente de alimentación, ejemplo 12, 5, 24 voltios, o incluso para el circuito del backlight, si aumenta esa resistencia, amigos, ¿qué es lo que puede pasar? Causa básicamente un impacto negativo en las fuentes de voltaje, fluctuando ese voltaje correspondientemente, ¿verdad? Y poniendo en riesgo la fuente de alimentación, haciendo que el equipo no encienda o haciendo que prenda y se apague, en fin, ¿ya? Y la pérdida de energía, cuando también aumenta la resistencia de SR, ya, recuerden que la resistencia de SR básicamente disipa energía en forma de calor debido a la resistencia en serie con el condensador. Si la resistencia interna aumenta, habrá una mayor disipación de calor, lo que hace que reduzca la eficiencia del equipo igualmente. Entonces, muchas personas se afincan a lo que viene siendo parte de la capacitancia solamente. La capacitancia. Por eso muchas veces tú mides con un capacímetro, ella te marca bien, pero así todo el equipo no funciona, no prende, no trabaja. ¿Por qué? Por el tema de la resistencia SR. Un capacitor, amigos, se puede dañar por las siguientes razones. Capacitancia baja, ya que la capacitancia sea muy baja. Vamos a suponer que te marque 220 microfaradios y que el capacitor sea 220 microfaradios y te marque 180, por ejemplo. Eso está bajo. Ya, la otra, que la ESR se aumente. Y otra también que puede pasar, no voy a decir que es raro, pero también puede pasar que el capacitor se ponga en corto circuito. El tema es que básicamente los tres presentan diferentes tipos de síntomas. Un cortocircuito en un capacitor bloquea el voltaje, llevándolo a cero. ¿Ya? Cuando la SR aumenta, pasa, por ejemplo, que el equipo no responde o tarda en prender o prende cuando le da la gana, en fin. Y cuando una capacitancia baja, igualmente, compañeros y amigos, pasa que el equipo o no prende o tarda en encender o prende cuando le da la gana, en fin. Pero muchas veces no tenemos cómo medir la resistencia SR, claro, porque eso se mide con un aparato especial. Aquí, amigos, yo voy a buscar un capacitor. Vamos a suponer este, podría ser, sí. Mira, 220 microfaradios a 25 voltios. ¿Verdad? Este es un tema muy bonito y muy interesante en la parte de la electrónica. Mira, vamos a medir primero que nada la capacitancia. Bien, vamos a medir la capacitancia. Vamos a cortocircuitar, primero que nada, y vamos a medir la capacitancia. Este capacitor es hasta 220 microfaradios. Vamos a ver. Está leyendo, está buscando. Vamos a ver si lo lee. Debería de leerlo. Vamos a esperar un poquito a ver si lo lee. Debería de leerlo. Vamos a esperar. Ahí está. Mira, 220 microfaradios me está marcando 235. Está un poquito alto, ¿verdad? Pero no está bajo. Por ende, se podría decir que el capacitor aparentemente está en buen estado. Ya dice 220 microfaradios a 25 voltios me marca 235, es decir, 15 faradios más. 15 microfaradios más. Entonces vamos a verificar
Ahora, el tema de la resistencia SR. Yo voy a colocar este capacitor acá. Ahí lo tenemos y voy a encenderlo. Está testeando. Vamos a verificar qué me dice. Bueno, ahorita me está diciendo que hay un error. Vamos a esperar a ver. Porque no debería decir eso. Vamos a ver. Bien, aquí me habla de 232, cercano al valor, y me dice ESR punto 2. Ahí está, punto 2. Vamos a ver, punto 02 sería, vamos a verificarlo. Este es de 25 voltios a 220 microfaradios. Aquí está. 25, aquí dice punto 3. Ahí está, 0.3. Vamos a volver a meter este capacitor con mucho cuidado. Y vamos a poner de nuevo a leerlo, ¿ya? Vamos a verificarlo. Vamos a decir, porque muchas veces lo agarra. Estos aparatos tampoco son tan confiables. Estos chinos aparatos no son tan confiables. ¿Ya? Mira, 0.1, mira, está cercano. Ahí sí, 232, ¿verdad? Con una pérdida de voltaje Velox de 1.0 aproximadamente el por ciento. Y una SR de 0.1, es decir, 0.2, 0.1 está un poco baja. Está relativamente bien. Cuando esta resistencia aumenta a un nivel desproporcional es donde se debe sospechar básicamente de la resistencia SR. Otra pregunta que me hacían es cómo saber si un capacitor electrolítico está en cortocircuito, ¿verdad? Un capacitor electrolítico en cortocircuito, simplemente usted va a poner el multímetro en escala de continuidad y básicamente cuando nosotros prendemos, él no puede sonar o marcar un pitido, escuchar un pitido que quede pitando eternamente, sino que no, mira, debe marcar un valor como una especie de carga y luego descargarse. Eso es completamente normal. Si él te queda marcando así directamente, eso es un cortocircuito y debes de reemplazar sí o sí. Entonces recuerden, las siguientes fallas, amigos. El capacitor puede fallar por capacitancia baja, por una SR en aumento o por un cortocircuito. Espero te haya servido esta explicación referente a los capacitores electrolíticos y cuáles son sus averías. Recuerda, tú puedes encontrarte un capacitor electrolítico que se vea bien, que marque bien en capacitancia y de igual forma le esté malo. Ya nunca se les olvide eso. Lo otro a tomar en cuenta también, que es muy pero muy importante, amigos y compañeros, es tratar de tener un medidor ESR, o si no, por último no lo tienes, por favor, trata de reemplazar todos los capacitores electrolíticos. En muchas de las ocasiones el mejor método es reemplazar todos los capacitores electrolíticos de la salida. ¿Ya? Espero le haya servido esta información. Suscríbanse al canal, dale like, compártelo en alguna de tus redes sociales. Muchas gracias por el apoyo. Me puedes seguir por este canal y también por el canal principal de Multiservicio Electrónica Integral Janda Silva, mi canal secundario como Electrónica Janda Silva el Lusitano, ¿ya? Y el tercer canal es que es el de la vida de Janda Silva. Bendiciones para todos. Espero se encuentren muy, pero muy bien.